Buenas, como dicen que andan, espero que todo bien. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la explicación del Liceo Verón, de la semiosis social. Lo he dividido en etapas porque así lo pueden escuchar en cualquier momento, si bien esto va a ser lanzado en conjunto, pero pueden después hacer hincapié en videos más específicos. Estábamos en la parte de definir qué es un discurso. Bueno, un discurso en comunicación, y si yo estaría en clase se los estaría simulando, no es alguien que se para en un escenario con un micrófono y le habla a todo su auditorio. Eso es un discurso entre tantos otros. Opa. Y acá es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el discurso para la comunicación es un recorte de la semiosis. Es un pedazo de significaciones que están dando vuelta por la sociedad de forma material. Entonces aclaremos nuevamente y hagamos hincapié. El discurso para nosotros, para la comunicación, no es una persona que habla hacia un montón de personas, sino que el discurso es un recorte de la semiosis, es decir, es un recorte de este sentido social que está circulando, del sentido que está circulando en la sociedad, que es de forma material. Cuando hablamos de forma material es que lo podemos analizar, que lo podemos recortar, que podemos tenerlo en cuenta. ¿Quién va a hacer ese recorte? Como dijimos hace un rato en el anterior video, el analista. ¿Quién es el analista? En este caso, yo, docente, o ustedes, estudiantes, cuando tengan que analizar algo que yo les voy a dar. Por lo tanto, el analista, en este caso, soy yo. Este discurso lo estoy llevando a cabo yo. Por más que sea que les esté hablando y viendo imágenes, el discurso va mucho más allá del solo hecho de hablar. Y tiene una forma material. Lo podemos identificar, lo podemos materializar. Existe, está presente. Entonces tenemos que analizarlo. Así que acá estamos enunciando un punto muy importante para la teoría, porque para Verón el sentido tiene una materialidad. Es decir, que el sentido, si bien está circulando en toda la sociedad, el sentido para Eliseo Verón tiene una materialidad. Es decir, que podemos analizarlo. Es decir, que siempre va a haber un soporte material para el sentido, que puede ser, una imagen, una foto, un dibujo, un sonido, esto que estoy llevando a cabo en este momento, palabras escritas, un graffiti, una pintura de algún pintor famoso, puede ser un discurso de un gobierno, puede ser un discurso de una publicidad. Hay distintos tipos de discurso que se pueden analizar. Un dibujo, no sé, para nosotros el paquete de la golosina Nugatón, porque van a haber discursos previos que llevan a la configuración de ese nuevo discurso. Bueno, espero que se vaya entendiendo. Cuando lo analicemos bien en los ejemplos vamos a verlo mejor. Por lo tanto, todo aquello que nos rodea y que es imposible de ser investido, es decir, que es posible de darle sentido, es decir, toda aquella materia que existe a nuestro alrededor, es decir, cualquier objeto, cualquier cosa que está a nuestro alrededor, sensible, que lo podemos ver, que lo podemos tocar, que lo podemos sentir, que lo podemos oler, y se le puede dar un sentido, eso es un discurso. Eso es un discurso para Verón y para la comunicación. Es decir, ya tenemos que empezar a aplicar este concepto. El discurso para nosotros no es una persona que habla ante un auditorio. Para nosotros es todo aquello que es capaz de darle un sentido y está rodeándonos todo el tiempo, está a nuestro alrededor. Cualquier cosa que está a nuestro alrededor y es capaz de darle un sentido, somos capaces de darle un sentido, eso va a ser una materia que es significante, una materia que va a ser capaz de ser analizada, capaz de tener un sentido social. Sentido, nuevamente, semiosis social, el sentido que va circulando continuamente a nuestro alrededor. Ahora vamos a definir texto, porque texto y discurso no es lo mismo. No, chicos, no es lo mismo. Sí, bueno, hago hincapié en esto. El texto es toda la materia significante organizada que sea posible de representar varios sentidos. Uy, qué quilombo de palabras, arce.
qué quilombo. Bueno, sí, es un quilombo de palabras. Pero como les estaba diciendo, el graffiti, la pintura, la obra de teatro, el paquete del nugatón, un paquete de cigarrillo, una goma, cualquier objeto, es un texto, porque es una materia que es pausible, es posible darle algún tipo de sentido, distintos, porque depende en el contexto que esté utilizando la goma, y como yo la esté utilizando puede tener un sentido y en otro, y uno le puede dar una interpretación y otro le puede dar otra interpretación, y bueno, vas por este lado. Entonces, el texto no es el texto escrito, el texto para nosotros es una organización de elementos que se unen y dan un sentido. En una obra de pictórica, bueno, hay toda una composición de colores, de cómo se dibujaron las figuras, del trazo del artista, que quizás si no está firmada nosotros podemos ver en otra obra muy parecida y podemos empezar a analizarla y decir que por esta marca, esta característica de esta pintura, nos lleva a tal otra pintura que fue realizada por tal pintor, tal artista, que tal artista vivió en tal época, que en esa época el movimiento artístico que estaba imperante era tal, y ahí armamos un montón de uniones y un montón de uniones de discursos que desde este discurso objeto fuimos hacia otros discursos previos. Un ejemplo claro es la Mona Lisa. Vemos la Mona Lisa, no la firma quien es su autor, su creador, y podemos empezar a analizarla a partir de discursos previos. Y así, y así, y así. Y discursos posteriores, opiniones sobre la Mona Lisa, cómo la Mona Lisa apareció en algunas revistas, cómo se empezó a reproducir, dónde está el original. Bueno, eso después también lo vamos a ver con la Escuela de Frankfurt, porque se pierde el aura, nos va a decir un tal Walter Benjamin, pero eso ahora no le demos importancia, porque estamos con Verón, que ya es demasiado, y es bastante complejo como para entenderlo. Es argentino, pero difícil. Y es importante esto, un argentino que estamos viendo en comunicación, no vimos tantos, todavía no vimos tantos teóricos, pero si después cuando analicemos bien las teorías, ya vimos algo en los modelos, vamos a ver que la mayoría no son de nuestro país, por eso es que Verón es algo importante como para tener en cuenta y poder analizar. Entonces, la principal característica que tienen los textos, cualquiera, no solo los escritos, una película, un videoclip, una foto, un cuadro, como les decía, un grafiti en una pared, todo tiene una gran polisemia. Uy, ¿qué quiere decir polisemia? Polisemia es que tiene varios sentidos. Poli es muchos, semia es sentidos, muchos sentidos. La propiedad de poder abarcar varios sentidos, eso es lo que queremos decir. Porque cada una de estas cosas, una película puede tener un montón de sentidos, un videoclip un montón de sentidos, que tenemos que analizarlo. Por lo tanto, el texto es algo que está, es algo empírico, es algo práctico. Existen. Son los hechos que existen. El discurso, en cambio, es teórico. Porque ¿quién construye el discurso? El analista. Es un recorte, como decíamos, espacio-temporal de esta gran circulación de sentido, de esta semiosis social, que nos va a permitir, el analista, cuando vamos a analizar los discursos, ponerlo en relación con otros discursos. Discursos previos y discursos posteriores. En un ratito pasaremos a explicar cómo analizamos los discursos.